Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Por gracia de Dios, llevamos unos meses predicando del libro de los Hechos. Y hoy terminamos, aunque todavía no ha terminado el libro de los Hechos, se sigue cumpliendo a través de nuestras vidas, pero hoy sí que vamos a tener este pasaje que es el último capítulo del libro de los Hechos. Entonces, a través del libro de los Hechos, pues podemos descubrir algo muy importante. Algo muy importante que tenemos que conocer para poder entrar ahí. ¿Qué es eso? El deseo de Dios. Por supuesto, para conocer el deseo de Dios siempre lo descubrimos a través de su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es la verdad y Dios nos da su palabra para que estemos aferrándonos a las cosas importantes. A través de la palabra Dios nos da la dirección, la respuesta correcta para nuestras vidas. Por eso tenemos que conocer cuál es el deseo de Dios, primeramente, para luego entrar en ese deseo de Dios, porque ahí Dios tiene todo preparado para nosotros. Entonces, el Señor Jesús el Cristo, cuando resucitó, Él dio ese mensaje antes de ascender. Fue la última palabra que Él dijo, antes de ascender al cielo. Y por supuesto, la última palabra que damos, pues será la más importante, ¿verdad? Por eso, Él dio Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y ahí ya está mostrando cuál es el deseo de Dios. Que este evangelio sea proclamado hasta lo último de la tierra. Por eso es muy importante entenderlo. Es el deseo de Dios. Y Él quiere que conozcamos ese deseo y quiere también utilizarnos para cumplir ese deseo. Por eso los discípulos que habían estado aproximadamente 3 años y medio con el Señor, ellos todavía no tenían seguridad de cuál era su deseo, no habían entrado ahí. Por eso su vida de fe, aunque ya tenían el Evangelio, no funcionaba bien. Estaban todo el día peleando. Peleaban por la posición, por la economía, pero no estaban totalmente aferrándose solo a Jesús el Cristo y entregando sus vidas para cumplir el deseo de Dios. Pero el Señor, antes de ascender, el resucitado se lo dijo. Ese es el deseo, es la promesa. Recibiréis poder para llevar este evangelio a todas las naciones. Por eso, en Hechos 1:14, ellos por fin empezaron a entrar en el deseo de Dios. Y allí en el aposento alto de Marcos, tomando esa promesa, esa palabra, empezaron a orar. El hecho de estar en ese lugar no era cualquier cosa. Los podían matar porque ellos estaban perseguidos, los podían encarcelar. Pero el hecho que estuvieran allí es una evidencia de que su vida era totalmente para Cristo. Su vida era para cumplir el deseo de Dios. Por eso estaban allí orando. Señor, utilízanos, danos el poder del Espíritu Santo para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y vemos que en Hechos 2 esa palabra se cumplió. Y fueron bautizados del Espíritu Santo y a través de ellos se empezó a levantar las obras del poder y de la vida de Cristo resucitado. Y se empezó a cumplir la evangelización a través de ellos. Ya estaban dentro del deseo de Dios y cuando entramos ahí, Dios nos capacita con el poder del Espíritu Santo, porque el poder es para eso, para ser testigos. Para eso Dios nos da el poder. Y empieza
hacer el evangelismo lo hace Dios. Yo solo entro en el deseo de Dios y todo está preparado. Y parecía que todo iba bien, pero más adelante, ya cuando habían prácticamente conquistado la mayoría de Jerusalén, ya había muchísimos creyentes, pero la iglesia primitiva empezaron ya a tener sus pensamientos. No, el evangelio solo es para los judíos. El Señor les había dicho, hasta lo último de la tierra, era para todas las personas. Pero cuando ya les iba bien, pues empezaron a tener ese pensamiento incorrecto, empezó a salir ese nacionalismo que tenían grabado de todas sus vidas. Y a veces cuando todo parece que funciona, es el momento más peligroso, ¿verdad? Porque ahí empezamos a aferrarnos a otras cosas. Por eso ahí parecía que se salieron, se estaban saliendo del deseo de Dios. Ya estaban parando, no estaban llevando el evangelio hasta el último de la tierra. Por eso Dios, en Hechos 7, ahí se levanta el martirio de Esteban. Y todo lo que ocurre, dificultades, situaciones, Dios las permite con un propósito. Y Dios permitió el martirio de Esteban precisamente para que no se salieran del deseo de Dios, sino para que salieran de Jerusalén. Después del martirio empezó una persecución. Y ahí salieron todos, ¿verdad? Y empezaron a predicar en toda Judea, en Samaria, y llegaron hasta el último de la tierra. Por eso, a veces en nuestra vida de fe vienen problemas, dificultades, que no son tal. Es la manera que Dios tiene para que entremos en su deseo, en la evangelización mundial. Y vemos a través del libro de los Hechos que estaban dentro de ese deseo de Dios y podían gozar de todas las bendiciones. Dentro del deseo de Dios, nada podía bloquearlos. Por eso al final llevaron el evangelio hasta Roma, como el Señor había dicho. Por eso es muy importante que estemos entrando en el deseo de Dios. Ahí Dios tiene todo. Podemos disfrutar de todas las bendiciones. Si estamos ahí dentro, nadie nos puede vencer. Porque el deseo de Dios nadie lo puede parar, ¿verdad? Y Él lo cumple. Él lo cumple. Por eso vemos que en ese tiempo los romanos habían conquistado toda esa parte del mundo, ¿verdad? Eran el imperio más poderoso. Pero los romanos, que tenían tanto poder político, militar, realmente era una cultura basada en la idolatría. Ellos adoraban todo tipo de falsos dioses, muchos de ellos heredados de los griegos, les habían cambiado el nombre, pero tenían muchos falsos dioses y eran muy idólatras. Tenían dioses familiares. Para cada cosa hacían sus ritos. Era algo que estaba totalmente arraigado en ellos. Por eso, por no entrar en el deseo de Dios, ciertamente con todo su poder, no pudieron parar a la iglesia del Señor. No pudieron detenerlos con todo su poderío militar. Porque realmente si no estamos en el deseo de Dios, solo hay desastres y destrucción. Y esa cultura romana que tenía tantas cosas buenas, realmente nos habla de este mundo. Este mundo también tiene países poderosos, ¿verdad? Países donde mucha gente quiere ir porque piensa que si voy a ese país, bueno, se va a cumplir mi sueño. Voy a ser millonario en 2 semanas. Y la gente piensa así. Pero realmente la realidad es distinta, ¿verdad? Porque en esos países están sufriendo grandemente. ¿Por qué? Porque están bajo una cultura de la oscuridad. Vemos estos días cómo a través de muchas ideologías que están calando, especialmente los niños jóvenes, que incluso las están dando en los colegios. Son ideologías contrarias a la palabra de Dios, que claro, como los niños no lo saben, ¿verdad? Se graba, se enraiza, porque además
Ves películas, la misma ideología. Literatura, la misma ideología. Y eso es la obra de Satanás, que obra de esa manera para que esos niños estén tomando un camino que parece que es grandioso, que es lo que este mundo dice, que toda la sociedad está aplaudiendo, pero desgraciadamente está llevando al desastre. Por eso es lo mismo que Roma, la misma situación, un país poderoso, pero un país totalmente engañoso, porque la gente estaba sufriendo y con esa cultura estaba yendo totalmente al fracaso. Y es lo mismo ahora. Es por eso que necesitamos entrar en el deseo de Dios, porque ¿quién puede salvar a esas personas? ¿Cómo podemos sacarlos de ahí? ¿Cómo rescatarlos de ese mundo de la oscuridad que está destrozando vidas, matrimonios, familias y desgraciadamente también a los niños, a los jóvenes? ¿Cómo podemos rescatarnos? Por supuesto, la luz es lo único que quita la oscuridad. Por eso el Señor, su deseo es que resplandezcamos la luz. Es su deseo. Que estemos llevando este evangelio, conquistando la oscuridad en cada uno de nuestros campos. Porque si no está la luz, pues uno está en oscuridad. Si está en oscuridad, no sabe dónde está el obstáculo, dónde está el agujero, va a tropezar, va a caer continuamente. Y es como un barco en medio de la tempestad, ¿verdad? Una tempestad es algo terrible en un barco. Lo digo porque una vez fui en un barco y había simplemente un poco de olas y era terrible. Pues una tempestad ni me imagino lo que sería. Pero en esa tempestad, cuando va a arribar a puerto, como hay una tempestad tan grande, pues no ve el camino. Y es peligroso, ¿por qué? Porque hay arrecifes, hay rocas, y si no conoces el camino, puedes chocar contra las rocas y hundirte. Por eso, un faro, ¿verdad? El faro es muy importante, porque en ese momento de crisis, cuando ese barco no conoce el camino, porque está todo oscuro y va directo a la destrucción, entonces ve esa luz allí, al fondo, esa luz que está mostrándole el camino para llegar salvo allí al puerto. Eso es el faro, ¿verdad? Y es nuestra función. Por eso necesitamos entrar en el deseo de Dios, porque la gente está igual que en este tiempo, bajo Roma, bajo la cultura de la destrucción, de la oscuridad, de la idolatría. Es lo mismo, exactamente, que ahora. Por eso hay que entrar en el deseo de Dios y empezar a resplandecer la luz. Dentro del deseo de Dios, Dios tiene todo para nosotros, todas las bendiciones, todo está ahí, todo preparado para nosotros. Por eso hay que entrar. ¿Y quién puede dar respuesta? Bueno, la Iglesia, ¿verdad? El Señor ha establecido la Iglesia, pero desgraciadamente lo que era la Iglesia oficial en ese tiempo, los judíos, los principales de los judíos, que estaban separados también en muchas denominaciones, fariseos, seduceos, esenios, herodianos. Había muchísimas denominaciones como ahora, ¿verdad? Y ellos no entraron en el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque se quedaron con la apariencia. Porque tenían su pensamiento. No, el Mesías tiene que ser un príncipe guerrero que va a luchar, pelear literalmente con los romanos, va a vencerlos a golpe de espada, va a restaurar un reino político de este mundo, un reino real. Pero eso era su pensamiento. La palabra que ellos tienen, que ellos estudiaban, que ellos memorizaban, estaba señalando que Jesús el Cristo vendría para derrotar a Satanás, para abrir el camino y que pudiéramos regresar con Dios, para sacarnos del pecado. Pero interpretaban la palabra a su manera, ¿verdad? Por eso realmente no estaban dando respuesta.
No estaban dentro del deseo de Dios. ¿Cuál fue el final? Desgraciadamente, en el año 70, el general Tito romano destruyó totalmente Jerusalén y sobre todo el templo. No quedó nada del templo. Desde ese momento, los judíos fueron esparcidos, se quedaron sin nación durante casi 2000 años. Y todos sabemos, desgraciadamente, lo que les ocurrió, ¿verdad? Iban a los sitios, los despreciaban, los mataban, los expulsaban. Incluso los intentaron exterminar. Porque no entraron en el deseo de Dios. Por eso tenemos que entrar en el deseo de Dios. Para poder estar resplandeciendo a la luz de Cristo, para poder salvar a todas esas personas que están sufriendo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero Dios, por su gracia, Él levantó a obreros como Pablo. Y Pablo, él entró directamente al deseo de Dios. Soy deudor a ti, Señor, soy deudor a judíos, a griegos. Él entendió realmente que su vida era para proclamar este evangelio. Por eso en el pasaje de hoy ya era el último tiempo de Pablo. Estaba preso en su casa, tenía todos los días un soldado allí en sus puertas. No podía salir libremente. ¿Pero qué dice que estaba haciendo todos los días? 2 años enteros, dice, recibía a todos, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Estaba aquí, totalmente, hasta el final, predicando dentro del deseo de Dios. Por eso realmente Pablo era el discípulo dentro del deseo de Dios. Él estaba dentro del deseo de Dios. En Escocia, hace muchos años, un joven, un adolescente, conoció el Evangelio, por gracia de Dios. Recibió tanta gracia que desde ese momento tenía ese ardor para predicar el Evangelio. Estaba desde el principio en el deseo de Dios. A todo el mundo le hablaba. Iba por las esquinas, paraba a la gente, le predicaba el Evangelio. Ya tuvo más edad y Dios lo levantó como pastor. Y empezó a pastorear una iglesia en Londres, que al principio no eran muchos miembros, pero como tenía ese corazón para evangelizar, que es el deseo de Dios, por supuesto, Dios empezó a abrir puertas, empezó a enviar gente y empezó a crecer la iglesia. Lo importante es que la gente se empezó a salvar, eso es lo importante. Entonces ya llegó un punto que Dios levantó a este hombre porque estaba dentro de su deseo y lo invitaron a predicar a los Estados Unidos, a la iglesia de Moody en Chicago. Él también, Moody, era un gran evangelista. Entonces lo invitaron, recibieron mucha gracia y más adelante volvieron otra vez a invitarlo. En ese tiempo, este hombre ya se había casado, tenía una hija pequeña y ya pues tomó el barco para ir a predicar a la iglesia de Moody. Pero a mitad del viaje, pues hubo un accidente y el barco empezó a hundirse. Ya su mujer ya había muerto anteriormente y estaba solo con la niña. Entonces saltaron del barco y como no había muchos sitios en los botes, pues allí puso a su hija, ¿verdad? Y él pues dice, bueno, yo me voy a quedar con algún trozo de madera, ¿no? Ya pronto vendrán a salvarnos. Y se fue con el Señor. Pero a los 6 meses, un joven dio un testimonio en una iglesia. Ese barco que se hundió era el Titanic. Y este joven, que también había caído al agua, dice que estaba agarrado en esa agua fría
en un trozo de madera y de repente una ola vino, porque había también una gran tempestad, y era este hombre, John Harper. Y nada más llegar allí, este hombre en esa situación tan terrible, ¿qué le dijo? ¿Crees en Jesucristo? Eso es lo que le dijo. ¿Crees en Jesucristo? Dice, la palabra dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. Allí estaba muriéndose, agarrándose a un trozo de madera, pero allí estaba predicando esa persona que también estaba a punto de morir. Y dice que entonces la ola se lo llevó. Pero al poco volvió otra vez con la ola y le volvió a preguntar, ¿crees en Jesucristo? Y ahí dice que ya se soltó y se ahogó. Pero a través de eso, por gracia de Dios, este joven pudo creer en Jesucristo. Y estaba dando testimonio. Yo soy la última persona que John Harper predicó y pude conocer por gracia de Dios el Evangelio. Entonces, este hombre estaba dentro del deseo de Dios. Y lo que Dios quiere es que estemos entrando totalmente en el deseo de Dios. Ahí tenemos todas las bendiciones. Nada puede bloquear ese Evangelio. Lo vemos a través del libro de los Hechos. Por eso es muy importante que en este día seamos esos discípulos dentro del deseo de Dios. ¿Cómo podemos entrar en el deseo de Dios? Eso es algo que Dios hace. Él lo hace por su gracia. Vemos la palabra en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios, que es soberano por su gracia, por su misericordia, nos ha escogido. Dice en Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo. Él, antes de crear este mundo, Él nos escogió por su gracia. Y Él quiso que entendiéramos, en primer lugar, el valor del Evangelio. Yo mirando mi vida atrás, pues aunque humanamente tenía cosas buenas, pero por no conocer a Jesús el Cristo, siempre había sufrimiento. En mi vida había sufrimiento, lo pasaba mal, no entendía por qué tenía que vivir, peleas, problemas en la familia. Era todo un sufrimiento y conforme más crecía, más sufría. Yo no sabía por qué era. Yo no sabía que estaba separado de Dios, nadie me lo había explicado. Tampoco sabía que estaba en medio de desastres, ni que Satanás controlaba mi vida. Yo no era consciente de eso, pero sabía que mi vida era un sufrimiento, eso sí, y que tenía una carga tremenda, y contra más crecía, se acrecentaba, ¿no? Y no encontraba sentido a esta vida. Pero cuando conocí, por gracia de Dios, este Evangelio, la verdad que fue algo inolvidable. Dios me cambió, me salvó, me dio una nueva vida. Fue algo tremendo, ¿verdad? Un milagro. Por eso yo me di cuenta que era lo más valioso. No había otra cosa igual. Y aunque no sabía muy bien cómo, siempre desde ese momento lo quería compartir a la gente. No sabía muy bien cómo hablar, ¿no? Pero yo hablaba lo que yo tenía en mi corazón, ¿no? Quería que pudieran experimentar esa salvación tan grande desde el principio. Porque me di cuenta del valor. Porque sufrí mucho y después de ese momento pude tener respuesta. Por eso quería compartirlo, ¿verdad? Primeramente a mi familia, pero a todo el mundo. Yo hablaba. No me había preparado mucho, pero hablaba con mi corazón, porque era algo real. Quería de verdad que lo experimentaran, porque había encontrado la respuesta. Por eso Dios permite a veces dificultades, sufrimientos en nuestras vidas, para que nos demos cuenta que solo Jesús el Cristo, el valor de Cristo, para que podamos conocer a Cristo y experimentar esa salvación.
Abraham estaba en Ur de los Caldeos y era un sitio también humanamente imponente, con una gran cultura, una gran ciudad en ese tiempo, pero era también un lugar de idolatría. Su mismo padre hacía idolatría. La idolatría es algo de Satanás, algo que trae sufrimiento, porque estamos abriendo puertas a Satanás y los demonios, y al final trae desastres, maldiciones. Dice Éxodo 20, 4 y 5, hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso Abraham, aunque tenía economía, cosas buenas, estaba sufriendo, 100% estaba sufriendo. Pero Dios lo llamó por su gracia. No es que Abraham tuviera algo bueno, fue solo por gracia de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él llamó a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré. Lo sacó, sal de ahí, sal de la destrucción. Solo por gracia de Dios. Y Él quiere que salgamos totalmente. Pero aunque salió, Él todavía no estaba entrando en el deseo de Dios, porque seguía afanado por las cosas de este mundo. Por eso cuando tenía hambruna, había sequía, Él se fue a Egipto. Egipto representa el pecado. Él tuvo miedo, pensaba que Dios le iba a fallar, no tenía seguridad, no estaba dentro del deseo de Dios. Por eso Él seguía moviéndose por su propio pensamiento. Y se fue a Egipto, pero Dios obró para que regresara. Y por fin pudo entrar en el deseo de Dios. Cuando se dio cuenta del Evangelio, que en el Evangelio tenemos todo. Por eso allí le dijo por fin a su sobrino Lot: vamos a separarnos. Como Dios le había dicho, ahí es cuando se ajustó, entró en el deseo de Dios. Y desde ese momento, que se aferró solo a Cristo, en que entregó su vida para cumplir la evangelización, es cuando Dios empezó a levantarlo, a bendecirlo. Por eso primeramente tuvo que conocer el Evangelio, pero también darse cuenta del valor del Evangelio. Y con Moisés fue igual. Moisés había escuchado el Evangelio de su madre Jocabed y luego estuvo 40 años en el palacio. 40 años. Allí había también riquezas, había lujos, había cosas muy buenas, una cultura muy adelantada, ¿verdad? Pero también un lugar de oscuridad. Y él estaba allí. Luego intentó liberar a su pueblo por sus fuerzas y mató a un egipcio, porque lo hizo por sus fuerzas. No funciona. Y fue 40 años a Madián. Y allí parecía que había fracasado, pero fue un tiempo donde él empezó realmente a buscar la palabra y a orar. Hasta que por fin, con 80 años, en el monte Horeb, fue cuando empezó a entrar en el deseo de Dios. Porque ahí empezó de verdad a darse cuenta del Evangelio. Solo Jesús el Cristo, el sacrificio de sangre que representa a Jesús el Cristo. Solo a través de Jesús el Cristo podemos tener respuesta. Solo dentro de Jesucristo, entrando en el deseo de Dios, va a funcionar nuestra vida. Por eso Él lo entendió allí, con 80 años. Ahí por fin entró. Y ahí es cuando Dios lo empezó a utilizar. A través de Él, el pueblo de Israel fue liberado. Eso es la evangelización, ¿verdad? Sacar a los esclavos, a los que están sufriendo. Luego los sacó por el desierto 40 años. Ese es el deseo de Dios. Que podamos sacar a las personas de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. A ese lugar que fluye leche y miel. Y también, por supuesto, la vida de Pablo. Pablo también estaba sufriendo grandemente, aunque él era un religioso. Él se intentaba esforzar a agradar a Dios, pero no funcionaba. Pero fue allí, camino de Damasco, en Hechos 9, que el Señor Jesucristo se presentó delante de él. Allí pudo conocer que Jesús es el Cristo. Ahí pudo tener esa salvación. Por primera vez tuvo esa paz que tanto había anhelado, esa seguridad de ser hijo de Dios que tanto había soñado. Fue por gracia de Dios, igual que nosotros.
Y entonces se dio cuenta que este evangelio es lo más valioso. Por eso en Filipenses 3:8 dice que todo lo demás que él tenía, que era mucho, comparado con el evangelio era como basura. Él entendió el valor del evangelio. Cuando conocemos a Cristo y conocemos el valor de Jesús el Cristo, que es lo más valioso, ahí es cuando empezamos a entrar en el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que es lo más valioso, es lo que vamos a querer compartir a otros, ¿verdad? Vamos a querer compartirlo. Por eso, entrando ahí, vamos a disfrutar de todas las bendiciones. Todo está dentro del deseo de Dios. El deseo de Dios es que compartamos el evangelio. Ahí está todo. Si empiezo a compartir el evangelio, que es su deseo, Dios me va a dar todo lo necesario. Todo me va a venir por añadidura, porque es su deseo. Por eso, a través de entrar en el deseo de Dios, voy a darme cuenta quién soy yo. Voy a poder restaurar mi identidad, mi autoridad. Y ya somos hijos de Dios. Pero si yo no estoy evangelizando, si mi vida no tiene nada que ver con el deseo de Dios, que es compartir el evangelio, pues pierdo fuerza espiritual. Y ya no funciona la oración, ¿verdad? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar? Si no tengo esa dirección del evangelismo, ¿para qué voy a orar? La oración se empieza a hacer algo religioso, un esfuerzo, no tiene sentido, no funciona. Porque tengo que entrar en el deseo de Dios, pero cuando empiezo a tener un corazón para evangelizar, ahí de verdad veo que necesito orar, voy a orar para que Dios me abra puertas, para que me dé encuentros, para que me envíe a personas. Y ahí se restaura, me doy cuenta, es verdad, soy hijo de Dios. Y tengo esa autoridad al orar. Por eso ellos empezaron orando. Hechos 1:14. Estaban orando, reunidos, oraban para la evangelización mundial. Y también todos los días, Hechos 2:42, se reunían y tenían esa oración. Todos los días estaban orando para que el Señor les abriera puertas. Y también tenían oración a tiempo marcado, como aparece en Hechos 3:1, a la hora novena de la oración. Pedro y Juan tenían su tiempo marcado de oración. ¿Por qué oraban tanto? ¿Por qué funcionaba tan bien la oración? Porque entraron en el deseo de Dios. Ellos oraban para que el reino de Dios se estableciera, porque sabían que el verdadero problema de las personas era espiritual, que todas las personas, familias, están totalmente atrapadas por la oscuridad. Y cuando oramos, ahí se levantan las obras del reino de Dios. Al orar, la luz del evangelio resplandece. Por eso ellos oraban para que se levantaran las obras del reino de Dios. Y esa es la misión que tenemos. Es la misión que Dios nos ha dado. Pero si no estamos orando por la evangelización, entonces ¿por qué oramos? Empezamos a orar por cosas centradas en nosotros. No funciona. No funciona. Por eso las oraciones no reciben respuesta, porque pedís mal, dice Santiago, sin darnos cuenta, porque no estamos dentro del deseo de Dios. Empezamos a orar por cosas físicas, materiales. Bueno, y a veces de 100 oraciones, un 1% recibimos respuesta. ¿Por qué es? Pues eso es de casualidad, porque se nos ha colado una que sí que está dentro del deseo de Dios. Y esa Dios la responde. Pero el 99% de las restantes no reciben respuesta. Tenemos que orar para que el reino de Dios se establezca. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Tenemos que estar orando para que la oscuridad sea quebrantada. Cuando estamos orando, en el mundo espiritual se mueven cosas. El Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles.
La oscuridad es quebrantada, se levantan las obras del reino de Dios. Por eso tenemos que estar orando, para poder estar cumpliendo el deseo de Dios. Y de esa manera disfrutamos, porque ese tiempo de oración es el tiempo más feliz. Si yo tengo cada día ese tiempo personal para orar, para poder estar experimentando el poder del trono celestial en mí, ahí empiezo a recibir sanidad. Empiezo a darme cuenta, es verdad, soy hijo de Dios, es verdad, Dios está conmigo. Y tengo seguridad, ¿verdad? Y también sé hacia dónde tengo que ir. De esa manera puedo disfrutar de esas bendiciones, porque dentro del deseo de Dios, ahí puedo encontrar todas las bendiciones. ¿Por qué no funciona mi vida si yo voy a la iglesia, si yo estoy leyendo la Biblia? Porque no estoy aquí, no estoy dentro del deseo de Dios. Mi vida no tiene nada que ver con el evangelismo. Y uno se puede centrar en la sanidad. Es que hay áreas de mi vida que están incorrectas, hay que salir de aquí, de allá. Pero tenemos que centrarnos en Cristo, que es la respuesta. Y si empezamos a evangelizar, Dios nos va a sanar, va a cambiar nuestro estado espiritual. Porque dentro del deseo de Dios está todo, también la sanidad. Por eso, cuando ellos comenzaron a orar, entraron en el deseo de Dios y empezaron a orar continuamente. ¿Por qué? Porque estaban dentro del deseo de Dios y disfrutaban con la oración, veían las respuestas. Y también el deseo de Dios es algo que nadie ni nada puede bloquear. Nadie ni nada puede bloquear, porque es el deseo de Dios. Por eso, ¿quién puede vencer a Dios? ¿Quién puede detener su plan o su deseo? Vemos que en tiempo de persecución apedrearon en Listra a Pablo. Imagínense apedrearle. Pero él estaba dentro del deseo de Dios. Por eso allí, Hechos 14:20, era realmente una persecución. Lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon por predicar el evangelio. Pero dentro del deseo de Dios, lo que parece persecución es realmente una respuesta. Si estamos dentro del deseo de Dios, lo que parece una persecución es una respuesta. ¿Por qué? Dice que los discípulos oraron por Pablo, parecía que estaba muerto, pero se levantó. No solo se levantó y volvió a entrar en la ciudad, sin ningún temor. ¿Para qué volvió a entrar? Para predicar el evangelio. Por eso lo que parecía una persecución era una respuesta. ¿Por qué? Porque allí en Listra encontró al discípulo Timoteo. Timoteo fue un colaborador de Pablo que Dios utilizó grandemente para la evangelización mundial. Dentro del deseo de Dios, si conocemos el valor del evangelio y empezamos a orar porque nos damos cuenta que realmente es lo más precioso, a disfrutar de nuestra identidad, nuestra autoridad, orando para la evangelización, pueden venir persecuciones, pero serán respuestas. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, y los que amamos a Dios somos los que seguimos su palabra. No solo lo que digo, yo te amo, no. El que sigue mi palabra, el que me ama mi palabra, guardará. Hay que entrar ahí. En el deseo de Dios Él dice que a todas las naciones tenemos que llevar este evangelio. Por eso ahí dentro, lo que parece una persecución es una respuesta. Y también se levantó una tormenta. Lo vimos la semana pasada. Una tempestad. Era una situación absolutamente imposible humanamente de solucionar. Pero realmente, si estamos dentro del deseo de Dios, esa tormenta es una oportunidad. Fue una oportunidad, ¿para qué? Para salvar a esas 275 personas. 276 contando a Pablo, ¿verdad? Pero él ya tenía la salvación. Por eso
lo que parece una tormenta, tormentas que vamos a encontrar, dificultades dentro del deseo de Dios, son oportunidades para proclamar el Evangelio, para que muchas personas puedan conocer el Evangelio. Y también Pablo, por predicar el Evangelio, estaba en la cárcel. En el pasaje de hoy, aunque estaba en una casa alquilada, pero estaba como en una cárcel, porque tenía un soldado en la puerta de día y de noche. Y eso realmente, esa cárcel, en realidad fue una puerta para predicar el Evangelio. Una puerta, porque allí dice que durante 2 años, abiertamente y sin impedimento, estuvo totalmente predicando del reino de Dios y predicando que Jesús es el Cristo. También fue en ese tiempo que escribió las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón. Fíjense, fue realmente una puerta, porque como no podía salir, pues escribió esas cartas. Esas cartas están incluidas en el Nuevo Testamento y han sido de bendición, y han sido instrumentos que Dios ha utilizado para que muchas personas sean salvadas, miles, cientos de miles. Por eso fíjense cómo realmente lo que parece una dificultad son respuestas, son oportunidades, son puertas. ¿Por qué? Porque estás en el deseo de Dios. Por eso es muy importante que en el día de hoy podamos chequear, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy dentro del deseo de Dios o no estoy en el deseo de Dios? Yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, como Pablo y tantos otros, no solo en la Biblia, sino a lo largo de la historia de la Iglesia, que sean esos discípulos que se encuentran dentro del deseo de Dios. Esos discípulos que se dan cuenta, solo Jesús el Cristo. Es lo más valioso, no hay nada más grande que Jesús el Cristo, hay que aferrarse cada día a Él. Y hay que compartirlo, porque al compartirlo, ciertamente vamos a poder transmitir esa bendición. Por eso tenemos que orar, tenemos que gozar de esa bendición que ya tenemos dentro de Jesús el Cristo a través de la oración y compartir ese Evangelio. Y al compartirlo pueden haber problemas, dificultades, pero no son tal. Son bendiciones. Dios lo va a utilizar para bendiciones, oportunidades, respuestas. Es lo que podemos ver evidentemente a través del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos tiene una característica. De todos los libros de la Biblia, que son 66, es el único que no tiene un final. No tiene un final. ¿Qué quiere decir eso? Que esta palabra se sigue cumpliendo ahora, hasta que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Por eso tenemos que seguir entrando ahí. Dios nos deja el libro de los Hechos como un testimonio que dentro de su deseo ya tiene todas las bendiciones. Los que estaban dentro gozaban de todas las bendiciones. Los que estaban dentro no podían ser bloqueados. Dios los utilizó grandemente para cumplir su plan. Y se cumplió la palabra. Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene un final. Se sigue cumpliendo esa palabra hoy en día. Por eso tenemos que entrar en el deseo de Dios. De esa manera seremos utilizados para alcanzar las 237 naciones, para dar sanidad a todas las personas, no importa su condición. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y también para transmitir este Evangelio a las siguientes generaciones, que se puedan levantar como cumbre. Ciertamente, ese es el deseo de Dios. Y es lo que Dios está cumpliendo y va a cumplir a través de cada una de nuestras vidas.